Comenzamos a grabar en 3, 2, 1. Bienvenidos a F de Financiero. Estoy aquí como siempre con mi súper increíble y casi inigualable hermano, Michelle. ¿Cómo estás, carnal? Casi por lo de que somos parecidos o qué. Sí, por supuesto. Es básicamente por lo que no eres totalmente Inigualable. inigualable. Sí. No, todo bien. Tranquilo, a gusto. Viernesito, Ricky. Ya listo para relajarme después de una semana frenética de trabajo. Bueno, así son regularmente las semanas de trabajo, güey. Sí son. Pero, a ver, trabajo. ¿Tienes mucho trabajando? ¿Cuánto de tu vida has dedicado al trabajo? Primero, ¿qué es el trabajo? Pues el trabajo es básicamente ser como un asalariado, por así decirlo. Trabajas para alguien para que te den dinero, independientemente de la función que hagas. Vamos a desestructurar todo. No, pero solo digamos para dejarlo contextualizado. Sí, el trabajo es precisamente que te remuneren por una actividad, ¿no? Pero ¿de dónde surge esta dinámica? Esta dinámica viene desde los inicios de la civilización. Al principio pues éramos tribus, éramos nómadas, éramos personas de, por, su, por su cuenta. Eventualmente nos dimos cuenta que juntarnos entre dos o más personas nos daba más probabilidades de vivir, y luego nos dimos cuenta de que congregándonos en un grupo ya más considerable de personas, pues podíamos dividir las actividades entre las diferentes personas. Había personas que eran hábiles para cazar, habían personas que no lo eran, pero en cambio eran hábiles para construir, y habían personas que eran más hábiles para preparar comida, otros para recolectar, etcétera. Entonces así fue como la sociedad se fue cimentando, y eventualmente pues derivó en esta sociedad actual, ¿no? En la que existe el trabajo especializado y el trabajo calificado y no calificado, que el trabajo no calificado es el que puedan realizar cualquier persona, y el trabajo calificado es el trabajo que personas con cierta preparación son las únicas que pueden realizar ese trabajo, ¿no? Entonces ahora sí, definimos el trabajo como un medio para un fin a través de una actividad en concreto, ¿no? ¿Ok? ¿Eso era necesario? Si no, pues está cabrón. Sí, tal vez no, pero es interesante. O sea, esa es como una explicación muy breve de cómo se origina el trabajo, por qué surge, por qué es necesario. Pues porque al final de cuentas todos somos parte de una misma sociedad. Entonces esta sociedad pretende que cada persona, cada integrante de la sociedad pues cumpla con alguna función que al final de cuentas aporte a la misma sociedad, ¿no? Okay. Entonces ahora sí, trabajo. ¿Me repites la pregunta? Ni me acuerdo de la pregunta, güey. Pero bueno, ajá, ¿cuánto llevas en esto de trabajo? ¿Cuánto llevo en esto del trabajo? 15 años oficialmente. Oficialmente. Oficialmente, extraoficialmente, 20 años fácilmente. ¿Empezaste a trabajar desde chiquito? Desde chiquito, bro. Desde haciendo chambitas, de cortando el pasto, cosas por el estilo, haciendo mandaditos, cosas por el estilo. Eh, Siendo cerillo, no te dan seguro, no te dan ni madre, simplemente te dan la posibilidad de generar un ingreso a través de una actividad que es un trabajo literalmente, pero pues ellos dicen, no, eso, de hecho no sé ni cómo lo manejan, o sea, porque te dan un uniforme, tienes un horario establecido, tienes responsabilidades, tienes obligaciones, pero ellos no te dan ni un sueldo, güey. En fin, desde ahí. Ok, tienes un buen punto ahí. Pero bueno, en todos estos años, ponle 20 años que has trabajado, que has aprendido del trabajo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es algo necesario? ¿Es útil? ¿Es innecesario? ¿Qué has aprendido así en general? Pues mira, es cuestión de perspectivas. ¿Es útil? Depende. ¿Es necesario? Depende. Todo va a ser depende. Sin embargo, mi aprendizaje de mi experiencia laboral, por decirlo así, es que el trabajo pues es un medio para un fin.
El fin que buscas es, pues al final de cuentas, cubrir tus necesidades y, y poder acercarte al cumplimiento de tus objetivos mediante este intercambio de tiempo por dinero y dinero por servicios, productos, experiencias, etcétera, ¿no? Entonces sí, el trabajo visto desde esa perspectiva es absolutamente necesario, es importante, es, eh, es útil, sin lugar a dudas, y es difícil, sí, sí. Pero cómo, o más bien, ajá, ¿qué experiencia has aprendido en esto del trabajo? O sea, ¿qué es lo que más te hace ruido, güey? Al momento de hablar de trabajo, basado en tu experiencia, ¿qué dirías que es en lo primero en lo que piensas, güey? Al momento de hablar de trabajo basado desde mi experiencia, ¿qué es lo primero en lo que pienso? Um, ¿cómo, ¿Cómo se dice eso? Como un desequilibrio entre, entre el tiempo y la remuneración por ese tiempo. Desde mi perspectiva como empleado, ¿no? Porque si lo veo desde una perspectiva de empresario es como, pues te estoy pagando lo que es, ¿no? Lo que pagan los demás empresarios. Pero visto desde de mi perspectiva como empleado, pues sí es un... No es, no es equitativo el tiempo que dedicas por el sueldo que percibes, porque estás... O sea, no es solo el tiempo que estás en la empresa, sino el tiempo que dedicas del traslado y en lo que te levantas para prepararte para irte a trabajar y en lo que regresas del trabajo y te llegas a tu casa y te quitas ese, ese pensamiento porque te traes trabajo a tu casa de repente, ¿no? Entonces, en lo que te desconectas de todo, pues ya le dedicaste mediodía a tu trabajo. Entonces, desde donde yo lo veo, lo que recibes por ser un empleado no está proporcionado. Sería algo así como de la teoría a la práctica. En teoría, trabajas para vivir, güey. Y en la práctica, vives para trabajar, güey. Totalmente, güey. Y está bien cabrón. Pero, ok, sí. En general. En muchos casos. Pero también hay casos en los que tu trabajo te hace ser una mejor versión de ti mismo porque a través de desarrollar estas mismas actividades, todo el conocimiento que vas aprendiendo, que vas adquiriendo, perdón, te construye sobre una base que ya tenías y al final de cuentas te vuelves más sofisticado, mejor, más eficiente, más eficaz. Y eso, pues al final es lo que se pretende, que agregues más valor a la sociedad y ese más valor es percibido por la sociedad en sí y te remuneran de una mejor forma, ¿no? Entonces al final de cuentas mejora tus condiciones. Sin embargo, para que eso suceda, pues tienes que seguir como un camino para poder... Tienes primero que haber hecho un cierto trabajo o haber tomado ciertas decisiones con cierto fundamento para poder estar entonces en esa dinámica y ahora sí que tu trabajo, que todo el tiempo que le dediques a tu trabajo, cada una de esas horas, cada minuto que te estás transportando y todo esto, no sea, no represente esa disparidad o ese desequilibrio, sino que todo lo contrario, que sea como una inversión, por decirlo así, para que eventualmente pues tengas esta remuneración por parte de la sociedad. Sí, de hecho mencionaste algo muy importante que es la remuneración. Y lo que quisiera saber, ajá, lo que se me haría interesante sería saber cómo obtienes una mejor remuneración por el trabajo que haces. El cómo es muy variable, sin embargo, la razón subyacente o el porqué de cómo llegar a ese cómo sería agregando más valor. Pero si yo agrego más valor, eso quiere decir que sí o sí me van a agregar más valor a mí, me van a remunerar de mejor manera. No necesariamente. De hecho, eso es también otro de las flaquezas que tiene este sistema que sobreexplotan de repente a los trabajadores y es como, pues ya me diste esto, entonces ahora te pido esto y si me lo das y no me exiges nada, pues te pido esto y así te van escalando, te van llenando de chamba
hasta que ya no puedes más y de repente pues te rompes, güey. Eh, Tienes estas crisis nerviosas, colapsos, crisis de ansiedad. Eh, Vives ahora sí para el trabajo, pero ya lo haces de una forma inconsciente. Ya no eres consciente de que, ay, me están explotando. Simplemente es como, me pidieron esto y no lo he entregado, entonces si no lo entrego, como ya lo había hecho antes, si no lo hago otra vez, entonces no soy suficiente, ¿no? De hecho, tocaste un tema muy importante y muy aterrizado en el aspecto en el que agregar valor no siempre va a representar una remuneración, güey, por el hecho de la oferta y la demanda, güey. Hay muchos profesionistas que están saliendo de las universidades y muy pocas plazas que cubrir para ese trabajo especializado, ¿no? Entonces, ya no es solamente obtener un trabajo, es competir para obtener ese trabajo. Compites contra, no sé, güey, 100, 200 personas por ese mismo trabajo, entonces tienes que ser mejor que la segunda mejor persona que está adquiriendo ese trabajo. Necesitas ser, de esos 100, necesitas ser el mejor para obtener esa plaza. Y al momento de tener que especializarte o ser como mejor o más competitivo o más productivo, generas esa disparidad que mencionabas, güey, de costo-beneficio, ¿no? O sea, lo que me cuesta a mí trabajar y el beneficio que obtengo de esto. Totalmente, güey. Y eso es algo que los empresarios utilizan a su favor porque es como que, ok, yo soy la empresa que más paga y no estoy dispuesto a pagar más que esto porque me llueven candidatos, ¿no? Entonces yo publico una vacante con, digamos, un sueldo de 15,000 pesos al mes y me van a llegar 4,000 candidatos. No tengo que entrevistar a los 4,000 candidatos, tengo que filtrarlos por universidad, por experiencia, por edad, por tal, y me traigo a los 100 mejores y entrevisto a los 100 mejores. Y de ahí voy a agarrar al que yo considere que es el mejor. Y todo lo demás se va a ir para el resto de las empresas, ¿no? Entonces va desescalando. Ok, lo más que puedes aspirar son 15,000 pesos y de ahí, pues el segundo mejor va a ganar 14,500 y el tercer mejor 14,000 y así, Entonces, las empresas que están buscando mano de obra calificada, como hay una sobreoferta, pues al final de cuentas pueden darse el lujo de seleccionar entre los 50 mejores candidatos o los segundos 50 mejores candidatos entre el 50 y el 100 y de esos pagarles lo que ellos quieran y tener un trabajador muy, muy útil que agrega mucho valor a su empresa. Entonces, no es que la mano de obra de esta persona no valga más de lo que le están pagando, sino que el mercado está dispuesto a pagar eso y las personas estamos dispuestas a trabajar por ese sueldo. Entonces, que somos, ya por tanta oferta que hay, somos de cierta manera desechables, ¿no? En el momento en que entras a trabajar, independientemente de la maestría que tengas en desempeñar esa función, güey, hay 100 personas atrás de ti que quieren ese puesto y que son sumamente capaces de ejercer esa función o esa labor y que en el momento en que no te alinees con los principios de la empresa, van a buscar a la segunda mejor persona, ¿no? Sí. O incluso podrían entrevistar a las mejores 5 personas y ponerlas a competir en cuanto al sueldo. De decir, ok, te voy a pagar máximo esto. Y tú dices, no, pues yo estoy buscando, o sea, esos mismos 15,000 pesos. No, pues yo estoy buscando mínimo 20,000. No, pues bro, el segundo, el que viene atrás de ti no está tan alejado de ti y ese dude me cobra 13, güey. Entonces es como, pues porque el otro dude se bajó, pues ya te reventaron a ti, porque si otro no estuviera dispuesto a cobrar por lo menos 20, pues te elegirían a ti y te darían los 20 sin pensar. Sin embargo, pues los otros por no quedarse fuera, están dispuestos a bajarse el sueldo y decir, elígeme a mí y págame 3 en lugar de los 15 que estás ofertando, cuando yo sé que esta posición, por este trabajo, se lo pagan a otras personas en 20, a mí dame 13, porque quiero ser yo el elegido, ¿no? Entonces, pues entre todos nos autosaboteamos y el problema de todo esto se origina desde que la educación se volvió una especie de percepción o una especie de mito de decir, si estudias, automáticamente, si tienes un cierto grado de estudios, automáticamente vas a tener una mejor calidad de vida. ¿No? Ya lo hablábamos en el primer video, güey.
No necesariamente, porque una persona que es un autoempleado, ¿sí lo dije bien? Una persona que es un autoempleado. Sí, que se autoemplea, que vende elotes, que vende algo, Sí. un Un trabajador informal podría ser. ajá, un trabajador informal, O un emprendedor. un comerciante, Un comerciante, sí, mejor un comerciante. un comerciante, que no necesariamente tiene que tener una empresa registrada ni estar sujeto a las condiciones a las que todas las empresas están sujetos, simplemente por el hecho de ponerse en un punto en concreto y ofrecer un servicio o un producto eh, que no está regulado o lo que sea, pues esa persona va a tener mayor ingreso que un promedio de un profesionista, de alguien con una licenciatura por lo menos. Y esa persona va a tener mejores condiciones sin tener este grado de estudios. Sin embargo, si le das a elegir a 200 personas entre ser un elotero y cursar una licenciatura, probablemente la mayoría se va a inclinar por cursar la licenciatura. ¿Por qué? Porque asumen que eso les va a garantizar una mejor calidad de vida. Sin embargo, esta misma, esta misma percepción, esta misma falsa percepción, ha hecho que sobresaturemos el mercado de profesionistas o de mano de obra calificada y que las universidades sean empresas, cadenas de producción, que es de que cada año, cada 6 meses te estoy entregando cierto número de profesionistas y ahora sí que empresas, pues ahora sí que echa mano y tú busca a quien te convenga y por la misma oferta que existe, pues benefíciate tú de ella, ¿no? Y las universidades, pues cobran por ese servicio, no le cobran a las empresas, le cobran a las personas interesadas en cursar una educación. Y al final de cuentas, ¿qué hace eso? Pues que el mismo, no el sistema colapsa en sí mismo, sino que las opciones o las oportunidades se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo hasta el grado en el que pues ya lo que antes era despreciado porque era considerado como algo impropio, algo bajo o lo que sea, pues ya te da mejores condiciones que ser un profesionista. Entonces, ¿de qué te sirvió estudiar lo que estudiaste si al final de cuentas pues vas a terminar ganando menos de lo que ganarías ejerciendo esa actividad, ¿no? Sí, de hecho, en estadísticas hay una disparidad en cuanto a el ingreso de persona informal y el ingreso de un profesionista, güey. O sea, pueden ganar similar, pero la especialización es muy diferente. O sea, se supone que no, no hay, no hay carreras, por ejemplo, para hacer tamales, güey. Hay carreras para ser contador o diseñador gráfico o ingeniero de sonido o lo que sea, ¿no? Pero estos comercios informales, aparte de generar más, no reportan, no reportan o no pagan impuestos, güey. Sí. Entonces es como de, ok, ganamos lo mismo, pero el dinero que yo gano vendiendo tamales es para mí, güey. Y tú lo que tú ganas, güey, el 35% de lo que das es para el gobierno, ¿no? Entonces dime quién gana más y a quién le conviene mejor, más hacer la tarea o la labor que está desempeñando, ¿no? Y mencionaste algo hace poco de las escuelas, güey, que están como ya diseñadas no para fomentar la educación como tal, sino para la profesionalización, güey. Ya están como enfocadas en meterte al sector laboral, ¿no? Pero, ¿cómo o por qué habrías de trabajar, güey? O de tener un trabajo, güey. Es una muy buena pregunta y, digamos, rápido se me ocurren un par de razones. Una de ellas sería la seguridad, ¿no? De que, pues, si tienes un empleo, hay alguien que te va a pagar una cantidad determinada en un periodo de tiempo determinado por realizar una actividad en concreto o una serie de actividades en concreto. Y eso es muy práctico porque, o sea, te da esa seguridad porque si, te, si tú pones tu negocio, en tu negocio nadie te garantiza que te van a comprar nada, ¿no? Tú tienes que competir contra los otros negocios aledaños o contra tu competencia literalmente y se tienen que ganar al cliente, ¿no? De decir, ¿por qué me tienes que elegir a mí sobre las demás opciones que existen en este mismo lugar?
¿no? Con este mismo precio, con estas mismas características. Entonces ya se vuelve algo más complejo y no te da ninguna seguridad de ni madre. Un día te puede ir muy bien y 100 días te puede ir de la chingada. Entonces creo que esa misma dinámica es lo que aleja a muchas personas de esa opción, ¿no? Y más bien las orilla a tomar la decisión de ser un empleado, de decir, bueno, sí quisiera más lana, pero si me pagan esto, estoy conforme porque yo sé que me lo van a pagar pase lo que pase, ¿no? Entonces, esa sería una de esas opciones. Y otra, pues por la comodidad, por lo mismo. O sea, la seguridad y la comodidad creo que van de la mano. Pues al final de cuentas es, no me esfuerzo, cumplo con este horario, con estas actividades, a veces me hago medio güey. Y al final de cuentas mi lana va a estar sí o sí mientras yo no falte al trabajo, ¿no? Entonces como, pues sí, güey, ¿por qué no hacerlo, no? Pues el salario, más bien, ajá, el trabajo que conocemos como trabajo sería básicamente como una zona de confort, ¿no? Entonces, de que no sabes qué hacer, pues trabajo, güey. Sí. Ok. ¿Y habría alguna manera de mejorar tus ingresos saliendo de trabajar? O sea, como, obviamente, estamos en una realidad donde el trabajo no alcanza para las necesidades que requerimos cubrir, güey. Ujú. Porque mientras más ganas, más gastas, güey. Eso es una realidad, güey. Podrás vivir con 6,000 pesos si quieres, pero en este momento estás gastando o estás ganando 16,000, 18,000, 20,000 pesos, pero ya tus gastos rebasan tus ingresos, güey. ¿Hay alguna manera? Sí, obviamente puedes reducirlo con el presupuesto, güey, reduciendo gastos y así, pero ¿hay alguna manera de generar más ingresos? Definitivamente hay varias maneras. Eh, digamos, si vas a elegir el camino de ser un empleado, entonces tienes que considerar qué factores influyen en cuanto a cuánto percibe un empleado. Porque como definimos, hay mano de obra calificada y mano de obra no calificada. La mano de obra no calificada es quienes pueden hacer esa actividad independientemente de quién sea, ¿no? De que te traes a alguien y pégale a esta madre 20 horas, pum, 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 y te va a pagar tanta lana. Esa es la mano de obra no calificada. Y la mano de obra calificada es como analiza esto y de esto sácame una conclusión y dame esa conclusión. Entonces, esa es la mano de obra calificada, ¿no? Entonces, si eres mano de obra no calificada, en promedio vas a estar ganando alrededor de 8,900, 9,000 pesos por mes. Simplemente por pegarle a esa madre por un tiempo definido, ¿no? Si eres una mano de obra calificada, digamos no solo con la preparatoria concluida, sino con la universidad ya concluida, bueno, empezada o concluida, esto es estadística, ¿no? Vas a tener un ingreso promedio de 20,000 pesos al mes. Esto es en el transcurso de tu vida laboral, entre los 20 años y los 60 años. Vas a tener un ingreso promedio de 20,000 pesos por mes. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Te consigues un empleo y tú decides, quiero hacer esta actividad permanentemente para que no me cueste trabajo, pues eso es a lo que aspiras. Quiero hacer esta actividad en la que ya es un poquito más demandante, en la que ya me requiere tal y tal, entonces deberías de prepararte. Y además de eso, una vez que te preparas, existen diferentes grados de preparación. Mientras más te prepares, más sofisticado es tu análisis, más reducido es el mercado que puede atender a esa misma necesidad. Entonces, mientras más te prepares, pues más oportunidades tienes de atender a un mercado más pequeño, ¿no? Sin embargo, así como está esta oferta, pues existe esta demanda. ¿Cuántas personas requieren de ese análisis tan sofisticado, de esta preparación tan avanzada, ¿no? Pues hay que ser crítico en esa parte. Si de repente dices, bueno, quiero ser neurocirujano, y te das cuenta de que de repente el año pasado habían 10,000 neurocirujanos en la República y este año hay 100,000, y tú te quieres empezar a preparar a ser neurocirujano, pues tienes que tomar en consideración que ese crecimiento de 10,000 a 100,000 pues ya va a hacer que el ingreso de los neurocirujanos se reduzca de una forma considerable precisamente por la demanda, porque antes habían muy poquitos, entonces les pagabas lo que ellos te pedían.
pero empezaron a ver más y más y más y más y más, y entonces entran en esta misma dinámica de, bueno, pues al primero le pago lo que yo quiera, y de ahí se va desprendiendo en función de lo que estén dispuestos a aceptar. Pero bueno, es una forma, seguirte preparando en un área específica te ayuda a tener mejores ingresos. Sin embargo, también hay otra forma. Pero bueno, ajá, antes de continuar a la otra forma, sería, bueno, yo como lo veo, no sería tanto especializarte en el trabajo que tienes en este momento, sino en el trabajo que quieres, ¿no? Por ejemplo, neurocirujanos, está cabrón, está cabrón, güey. Se ve fácil, pero está cabrón. Se dice fácil, pero no, no tan fácil. Se piensa fácil, pero decirlo es otra cosa. Neurocirujanos. Sí lo dije bien. Sí es un caso muy, muy puntual y muy específico, ¿no? Sí, me mamé. Sí, pero hablando en funciones más, en posiciones más generales, no sería ser el mejor en lo que haces, sino prepararte y tratar de ser el mejor en lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, güey, de que entras a un trabajo y entras como en un nivel, pues, de entrada, que sería atención a clientes o ventas o cosas no tan especializadas, pues. Entonces, no, si quieres generar más ingresos, no sería enfocarte o especializarte en atención a clientes, por ejemplo, o cobranza, güey, sino especializarte en la posición que quieres, ¿no? Que sería ser gerente, ser director, güey, ser diseñador gráfico, ser cualquier otra cosa. Correcto. No solo sería estudiar por estudiar a lo loco, sino es de, ok, estoy estudiando, digamos, derecho. Entonces, de derecho me gustó mucho más la parte fiscal que la parte penal. Entonces me voy a especializar en la parte fiscal, porque sales de derecho y sales como un abogado general, ¿no? Con ciertas, o estudiaste más de una cosa que de otra, pero no sales con una especialidad como tal, ¿no? Sino sales titulado en licenciado en Derecho General, ¿no? Y de ahí, pues hay un montón de vertientes. Entonces dices, pues en lugar de ir a lo laboral o a lo penal o a lo civil, me voy a ir a lo fiscal. Entonces, ¿por qué? Porque lo fiscal me llama más, ¿no? Por la parte esta de estar involucrado entre las empresas, ser el intermediario entre el gobierno y las empresas o entre las mismas empresas, etcétera. Me gusta más la parte empresarial que la parte de todas las demás variables que existen. Entonces, si te especializas en esa parte, en la parte fiscal, pues ya estás atendiendo a un grupo más concreto de personas, sin embargo está alineado a lo que a lo que eres afín, a lo que es afín a ti, o no sé cómo sea. ¿Eres afín o son afines las cosas a ti? ¿No? Bueno, como sea, a lo que más te llama. Porque dices, bueno, eso de estar litigando casos en jurados y todo, y que la vida de mi cliente esté en mis manos, pues a lo mejor sí me llama, ¿no? Simplemente por la parte de hacerme el héroe, lo que sea. Sin embargo, pues acá está más interesante porque son casos no solo, pudieran no ser solo en México, sino en diferentes partes del mundo, y pues te da más exposición y lo que quieras, ¿no? Entonces, pues tienes muchas opciones para elegir. Entonces, pues digamos que eliges en este caso derecho fiscal. Pues rescatas a las empresas de caer en problemas financieros ante el fisco, literalmente. Y esa es tu especialización y lo que platicábamos al principio de... Bueno, no sé si lo platicábamos, pero que puedes trabajar en algo 8 horas y sentirte miserable, o puedes trabajar en algo 8 horas y sentirte pleno y pensar que esas 8 horas no son suficientes para seguir avanzando con tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué lo diferencia? Pues tu percepción en cuanto a las actividades que realizas. Todo lo que te da de vuelta, no solo en cuanto al dinero, sino en cuanto al conocimiento, a la satisfacción, al valor que tú percibes en las cosas que estás haciendo. Entonces, sí es bien importante entender eso desde el principio. En los podcasts pasados hablábamos de ponerte un objetivo, un número. Pues en este caso, visualízate como alguien realizando una actividad, ¿no? En este caso sí merece la pena que te fijes a un
un objetivo, alguien que tú digas, ese güey es bien chingón y estudió esto, entonces por ende yo quiero ser tan chingón o más chingón que esa persona, entonces voy a estudiar, voy a ver si estudiando lo mismo que esa persona estudió puedo llegar a eso, y si no, pues qué otras opciones tengo, ¿no? Pero al final de cuentas tú dices, esa persona es el objetivo, ¿no? Porque al final pues actuamos en función de lo que conocemos, porque si no conoces a alguien que es ultra chingón en nanotecnología, porque son pocos, y buscas nanotecnología y te sale un güey que es youtuber, pues ese güey va a ser tu objetivo a vencer. Sin embargo, hay un científico que está muy cabrón, que hace una cosa en específico de nanotecnología, pero que no es tan conocido como este youtuber. Entonces, pues ahí es la parte de quién vas a usar como ejemplo, al que conoces o al que existe que no conoces. Pues no vas a tener forma de usar al que no conoces, pues porque no lo conoces. Pues sí, de hecho, ajá, es que básicamente es eso, nos movemos dentro de un contexto. Nuestra, nuestro entendimiento o nuestro conocimiento está limitado a un área en específico, no, no es por nuestra culpa, sino simplemente por cuestiones ajenas a nosotros, dónde nacimos, el idioma en el que hablamos, la, la zona en la que vivimos específicamente de la ciudad, las personas a las que conocemos. Entonces, todo eso va delimitando que, al principio, qué clase de conocimiento vas a obtener, ¿no? Justo. Por ejemplo, cuando estás en esta transición de la preparatoria a la universidad, pues en la preparatoria te hacen un examen de aptitudes y te dicen, ay, tú podrías ser un buen contador. Pero tú dices, no, mi tío es guitarrista de una banda de metal, pues yo quiero ser un guitarrista de una banda de metal, porque es lo que conoces, ¿no? A pesar de que una evaluación te haya dicho que tus aspiraciones deberían estar orientadas hacia tal o cual cosa, pues tú lo que buscas de forma consciente es, o incluso de forma inconsciente, sería ser como a quien admiras, porque es lo que conoces. Entonces sí, totalmente. Estamos limitados, bien dices, a lo que conocemos, a lo que experimentamos en primera instancia. Sin embargo, es fundamental. Yo sé que esta palabra resuena de repente, eh, pero sí es esa palabra que me acabo de mencionar. Es importante porque, bueno, es importante ser autocríticos, autoconocerse, entender qué cosas sí nos gustan, saber ser muy juiciosos en qué cosas hacemos porque nos gustan y qué cosas hacemos porque por querer agradar a otras personas, ¿no? Aunque no nos gusten tanto, eh, si no definimos eso desde el principio, es como, ay, quiero ser, ¿qué te digo? Doctor, porque todos los doctores son súper reconocidos. Sin embargo, me da miedo la sangre, no puedo lidiar con problemas, como te digo, cuando se trata de personas o ese tipo de cosas. El estrés me da ansiedad. El estrés me da ansiedad, no trabajo bien bajo presión, pero yo sé que si soy doctor, pues voy a tener el reconocimiento de tales o cuales personas, ¿no? Entonces, pues vas a cometer un error garrafal si te dedicas profesionalmente a ser doctor por esas razones. Entonces, más bien sería entender qué cosas me gustan. Me gusta sumar, me gusta restar, me gusta pintar, me gusta tocar la guitarra, me gusta esto, me gusta lo otro. Habíamos dicho en alguna ocasión, en alguna edición, que Confucio dice, eh, trabaja, más bien, haz lo que te gusta y no vas a trabajar un solo día de tu vida, ¿no? Pues va orientado un poco a esa parte, a entender qué cosas son las que nos gustan, en qué cosas nos desempeñamos mejor y nos dan más, no placer, sino satisfacción, y vete por esa vertiente. Aunque al principio no conozcas o tú digas, es que me voy a morir de hambre, pues evalúa un poquito más allá de lo que conoces. Ve si, por ejemplo, tú dices, es que si soy pintor, bueno, si soy un escultor o un artista o algo por el estilo, en una familia de contadores, pues ellos no conocen de personas que se dediquen a lo mejor a la pintura o al arte o al diseño o lo que sea. Entonces,
pues ellos te van a decir, pues como yo no sé, yo te voy a decir que por ahí no es porque yo no conozco que sea por ahí. Sin embargo, hay personas que se volvieron muy exitosas, famosas, millonarias, etcétera. Y no necesariamente tienes que hacerlo por dinero, sino simplemente por, porque te llena. Mientras te dé para comer y te llene y te ayude a cumplir tus objetivos, pues es por ahí, ¿no? Vale, entonces esa sería la primera manera de conseguir más ingresos. Y la otra, ¿cuál sería? Otra forma de conseguir más ingresos es usa el empleo como una plataforma para proyectarte a ser tú quien genere ese valor hacia la sociedad o hacia las empresas, a las personas o lo que sea. Porque cuando trabajas para una empresa, realizas una parte del valor, realizas el trabajo de una parte del valor que esta empresa agrega a la sociedad o a las personas o a otras empresas. Entonces, puede llegar el punto en el que seas tengas tanto conocimiento de cómo funciona esa empresa que tú al final de cuentas puedas entender cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, etcétera, cuál es el mercado, que tengas tanto conocimiento como para decir, ya puedo yo hacer este trabajo por mi cuenta y tener mejores condiciones, ¿no? Entonces ya no vas a tener tú las condiciones que te establezca la empresa, sino tú vas a buscar tus propias condiciones. Entonces ya no vas a estar sujeto a la evaluación que esta empresa o que el mercado, en particular las empresas, tengan del trabajo que tú realizas, sino que tú vas a ir a proponer al mercado o a las empresas o a las personas o a la sociedad tu propia propuesta y vas entonces a evaluar desde tu punto de vista cuánto vale tu trabajo y el mercado va a responder acorde, ¿no? Pero ¿cómo evalúas cuánto vale tu trabajo? ¿Cómo evalúas cuánto vale tu trabajo? Pues tienes ya la base de cuánto te pagaban, ¿no? Entonces, por lo menos estarías cobrando lo que ya te pagaban. O sea, al principio a lo mejor no, te puedes ir un poquito más abajo para empezar a captar clientes o que te volteen a ver y así, que te elijan sobre las demás propuestas por la propuesta de valor, la propuesta del costo, perdón. El valor es el mismo, pero el costo es menos, entonces pues te van a elegir a ti, ¿no? Y te vas haciendo un renombre poco a poco. Es un poquito más lento al principio el crecimiento, sin embargo llegas a un punto en el que extra, se vuelve exponencial, perdón, el crecimiento. En una empresa estás sujeto al mismo crecimiento de la empresa. Entonces, si la empresa no está creciendo a 2 dígitos por año, pues no esperes tú tener un crecimiento de 2 dígitos por año. Sin embargo, si lo haces por tu cuenta, crecer de 1 a 2 es más fácil que crecer de 2 millones a 4 millones. Entonces, por eso puedes incrementar más rápido tus ingresos haciendo las cosas por tu cuenta que a través de una empresa. Porque si ya tienes todo el conocimiento de la operación, si ya tienes cubierta toda la parte logística, si ya conoces a los clientes, si ya tú eres quien se avienta la chamba, que es la que más agrega valor, entonces, y los clientes ya te conocen, pues la opción lógica sería tú hacerte de tus propios clientes. Sería, ok, ya. Pero no sería robarle los clientes que ya tiene la empresa. No necesariamente, porque no es un robo si los clientes tienen una elección. O sea, tú vas a hacer una propuesta más en el mercado y los clientes van a poder evaluar tu propuesta y compararla contra la propuesta que tenían anteriormente, que en este caso pudiera ser la empresa con la que trabajabas, y van a ellos tomar una decisión. No es como que los vas a secuestrar y les vas a decir, hey, ya no les voy a facturar a través de esta razón social, que era la empresa con la que trabajaba, sino a través de esta razón social y les voy a cobrar más. No, eso sí sería un secuestro, o eso sí sería un robo, literalmente. Pero en este caso es, oigan, estoy trabajando por mi cuenta, tengo los mismos recursos, aporto el mismo valor, tengo estos costos, yo soy quien hacía la chamba, entonces como ya te conocen, pues ya es más fácil que se relacionen contigo. Entonces ahí ya no partes de cero y además ya usaste, digamos, tu empleo como una base para crecer tu conocimiento y sobre eso entonces crear una nueva forma de generar ingresos. Ya mencionaste eso, agarras a los clientes de la empresa y les ofreces tu valor, pero ¿cómo podría obtener yo más clientes?
Digamos, no quiero usar los de la empresa que ya conozco o los que ya me conocen, sino quiero formar mi propia cartera de clientes. Pues eso no está tan fácil. O sea, sí está competido, sin embargo, para que tú puedas tomar esta vertiente de ser tú tu propio jefe, por decirlo, vamos a ponerlo en ese término, ¿no? Tú eres tu propio jefe. Tú estableces las condiciones. Entonces, ¿cómo puedes no usar a los clientes que ya tiene la empresa, sino buscar nuevos clientes? Pues en primera ya conoces el mercado, ¿no? Ya estás más familiarizado con quién consume tu producto o tu servicio, qué precio están dispuestos a pagar por ese producto o servicio, qué esperan a cambio de ese producto o servicio. Entonces ya con eso cubierto, pues ya puedes salir a, a ofertar tu producto. Puede ser con conocidos a través del networking, o puede ser a través de publicidad, o puede ser a través de ir a tocar puertas literalmente, porque ya sabes quiénes son tus clientes. Entonces no vas a ir, por ejemplo, si eres un abogado, no vas a ir a un kinder a ofrecerle tu servicio a niños de primaria. Es como, pues ellos qué utilidad le van a dar a tu producto o servicio. Sin embargo, si eres un abogado fiscal, te vas a ir a ciertas empresas y vas a decirles, a entrevistarte con ellos y a entender cuáles son sus necesidades y ver si tú puedes cubrir con esas necesidades o no. O si eres un poquito menos sofisticado o menos especializado, digamos que eres un... ¿Qué te gusta? ¿Un abogado fiscal? ¿Un abogado fiscal? No, digamos que... Vamos a poner un ejemplo un poco más básico, ¿no? Trabajabas en una empresa que hacía gelatinas y tú decides independizarte y hacer tú tus propias gelatinas. Ya sabes quiénes son los proveedores, ya sabes cuál es el costo, ya sabes en cuánto se venden, ya sabes más o menos en qué temporada se vende, qué sabores, etc. Entonces, pues tú armas tu propia propuesta de valor, mejoras, a lo mejor en el costo no eres tan competitivo, pero no buscas tantas ganancias porque no tienes tantos gastos como la empresa en la que trabajabas, porque eres tú solo. Entonces, ¿qué haces? Pues bajas un poco el precio de venta y vas a las tiendas o a los lugares en los que más o menos se compraban, porque ya conoces a tus clientes. Tus clientes son quienes consumen gelatinas de fresa. Pues no sé, personas entre los... Hospitales. Ajá, pueden ser hospitales, primarias, kinders, fiestas infantiles, ajá. Entonces, pues ya, pues ahora sí que tú define qué puedes hacer. No te puedes ir a todos los lugares al mismo tiempo. Tienes que ver, ok, ¿cuánto me compraría? ¿Quién está dispuesto a pagar más? ¿Un hospital o una fiesta infantil que a lo mejor no tienen el tiempo de hacer gelatinas y van a necesitar, no sé, 50 gelatinas? Y yo les puedo vender cada gelatina en 3 pesos. En cambio, si me voy a un hospital, ahí me van a requerir 300 gelatinas por día o digamos por semana y me van a pagar cada gelatina en 1 peso, ¿no? Pues la ganancia que vas a tener a través de la fiesta infantil va a ser mayor, el trabajo que vas a tener va a ser menor y el estrés que vas a tener por la negociación y por todo eso, por los tiempos de entrega y eso, va a ser mucho menor si lo haces a través de la fiesta infantil. Entonces, pues puedes empezar por ahí. Eventualmente, cuando crezca tu operación, pues ya puedes ahora sí atender al hospital para entregarle las gelatinas en función de la demanda que ellos de la demanda, y no solo la demanda, sino de los lineamientos que te ponen, ¿no? Porque en el hospital es firmar un contrato y comprometerte a tal y tal. Y en la fiesta infantil es, ok, te garantizo que tengo, no sé, 100 gelatinas de 2 sabores diferentes para de aquí a una semana. Ah, perfecto, pero me das el 50 de anticipo y el resto me lo pagas cuando te entregue, ¿no? Y en el hospital pues te pago cuando me entregues, ¿no? Y me tienes que tener 1000 gelatinas para este periodo de tiempo. Y me lo tienes que tener consistentemente, ¿no? Y cuando yo te quiera cambiar un sabor, pues va a ser el sabor que yo elija, no el que tú quieras. Entonces, pues ahí ya es mucha bronca porque a lo mejor no tienes un proveedor del saborizante que ellos te piden y pues para conseguirlo, pues va a ser una bronca, ¿no? Entonces vete por la fácil, vete por lo más sencillo, que a lo mejor incluso va a ser lo que más ganancia te va a generar, pero va a ser menos frecuente. A lo mejor no va a ser todos los días, no va a ser todos los meses, no va a ser todas las semanas, pero cada que encuentres eso, pues te va a dar el dinero suficiente para continuar con tu operación. Entonces esa es una forma de hacerlo, entender cuáles son tus capacidades, cuál es tu capacidad instalada, nunca comprometerte a más de lo que puedes producir y buscar, bueno,
pues ya debes de tener el conocimiento de quiénes son tus clientes potenciales y el precio y todo esto que ya definimos. Entonces, pues usa eso a tu favor. Ok, sí, de hecho, tienes un muy buen punto ahí. La manera en la que lo estructuras está bastante sintetizada y es bastante acertada. Bueno, como yo le haría, güey, yo básicamente buscaría entenderme a mí, cuál es mi potencial, entender el mercado, qué es lo que necesita el mercado y entender qué es lo que se me facilita o qué es lo que yo puedo ofrecer a ese mercado, ¿no? Y sintetizarlo y enviarlo o ejercer o proponer un valor o una oferta de valor al mercado, güey, por ejemplo, de las gelatinas, güey, de decir, ok, tengo el conocimiento de cómo hacer gelatinas, sé que este mercado necesita este tipo de producto, que son las gelatinas, que son los hospitales, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, las fiestas infantiles, etcétera. Y ver, ok, a mí se me facilita hacer gelatinas de este tipo, entonces voy a ir a ofrecerlas porque ya sé el costo, ya sé la, el precio en el que se vende y ya sé cómo efectuar o procesar ese tipo de producto. Y ya, no necesitas nada más, simplemente es como entenderte a ti, entender tu potencial, entender el mercado, ver cuáles son sus necesidades y ver qué es lo que se te facilita o qué es lo que podrías aportar a ese mercado en base a lo que se te facilita a ti o a lo que te gusta. Justamente es evaluar el potencial que tienes, el, o sea, no el potencial que tienes, sino a cuánto puedes aspirar y después de eso, pues hacer un análisis introspectivo o digamos interno y decir, ok, sé que se pueden vender 12 millones de pesos en gelatinas al mes, pero yo solamente tengo la capacidad de producir el equivalente a 100,000 pesos al mes. Sin embargo, solamente de esos 100,000 pesos al mes, solamente tengo la capacidad de entregar 40,000 pesos al mes. Entonces, pues lo que vas a hacer es, bueno, pues entonces mi objetivo debería de ser entregar esos 40,000 pesos de gelatinas al mes, pues ahora voy a buscar clientes que me generen ese flujo de 40,000 pesos al mes. ¿Cómo? Pues a través de este análisis que ya definimos, ¿no? De quiénes pudieran ser mis clientes potenciales, qué, qué requerimientos me piden, qué es más sencillo, qué es más factible, no tanto más sencillo, que es más factible. Entonces a partir de eso pues empiezas a hacer tu propia proyección. Sin embargo, es importante que si vas a hacer esto, seas muy honesto y muy consciente, igual que la misma razón por la que elegiste tu carrera, que la razón por la que busques hacer esto de forma independiente y usar el empleo como un trampolín para realizar esta actividad, sea lo que verdaderamente te quieres dedicar, porque va a estar difícil, va a estar jodido al principio y no te va a dar los resultados que tenías e incluso te va a requerir que sacrifiques cierta calidad de vida a la que ya estabas acostumbrado para poder entonces generar estas condiciones, porque no es solo el dinero que le vas a invertir para empezar, es el dinero que ya no vas a estar ganando por estar haciendo esta actividad. ¿Y cuándo se va a recuperar? Pues ahora sí que eso depende totalmente de ti. No te pueden decir, nadie te va a decir, si te paras de aquí y, bueno, probablemente sí, pero no vas a tener esa información de decir, si me paro aquí 15 horas al día, en 3 años voy a empezar a generar lo que ya tenía en mi antiguo empleo o lo que voy a dejar de hacer. Entonces, estoy dispuesto a hacer eso por 3 años. O sea, en lugar de trabajar 8 horas, estar trabajando 15 horas o estar ahí parado 15 horas para poder empezar a tener estos beneficios, a pesar de que después el beneficio sea exponencial y el crecimiento sea hasta donde yo esté dispuesto a hacer. Si la respuesta es no, pues sigue con tu empleo, a pesar de que no estés de acuerdo con las condiciones y que te quieras salir y que te disguste tu jefe o lo que sea. Entonces, no lo hagas simplemente por un impulso. Haz una evaluación y define si eso verdaderamente es lo que a ti te gustaría estar haciendo. Ok, sí, de hecho, creo que, deberías de ver el empleo, bueno, para tener una fuente de ingresos diferente a las promociones,
deberías de ver el empleo como una especie de taller o una especie de escuela 2.0, ¿no, güey? Sí. Ya entendí todos estos conceptos teóricos en la escuela, ahora quiero llevarlos a la práctica y validarlos, ¿no? Llegar a la escuela 2.0, que sería el trabajo, y decir, ok, puedo proponer o otorgar esta propuesta de valor a la sociedad o al trabajo en general y ver si funciona, ¿no? Y ya a partir de esa hipótesis regresas y dices, ok, no funcionó, entonces, ¿qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Y qué tal esta? Y buscas una que funciona y de esa manera dices, ok, esto me gusta, ya comprobé que sí funciona, déjame replicarlo por mi cuenta, ¿no? Y vas y lo haces por tu cuenta y de esa manera puedes obtener un mayor ingreso, güey. O sea, por ejemplo, como diseñador gráfico, por decirlo de alguna manera, o como atención a clientes, güey, creo que es más común que diseñador gráfico. Como atención a clientes, te dan las herramientas, la empresa en la que trabajas te da las herramientas para proporcionar un servicio al cliente de calidad, que el cliente se vaya satisfecho y tienen métricas y como estas escaladas, ¿no? De cómo manejar una situación difícil o frustrante y convertirla en algo positivo para que el cliente se lleve la mejor experiencia posible, ¿no? Sí. Ese grado de especialización no lo tiene cualquier otra empresa. Quizás sí una empresa de ese nivel, pero no un negocio pequeño, güey. Correcto. Entonces podrías replicar eso o adaptarlo a los negocios pequeños y, como dices, tocar puertas y decirle, oye, esta es mi propuesta, veo que tienes un producto o un servicio muy chido, pero tu servicio al cliente, la neta, está muy... Tiene mucha área de oportunidad, por no decir que está culero. Entonces, sí, dices, tengo esta experiencia, te puedo, pues ya con números, ¿no? Te puedo ayudar a incrementar tus ventas o sí, güey, A mejorar tu servicio al cliente. mejorar tu servicio al cliente, exactamente. Y ese es el punto, güey, de que dices, ok, puedo trabajar para ti o puedo capacitar a las personas que están dando el servicio al cliente para decirles cómo hacerlo de verdad y cómo tú, como jefe, puedes medir si ese servicio al cliente de verdad está siendo útil o no. Y de esa manera puedes decidir si hay que crear un plan de acción para la persona que está llevando ese servicio al cliente o si hay que mejorar como la interacción o si de plano hay que cambiar toda la estructura, güey. Pero tú ya vas a tener las bases sobre las cuales trabajar y yo como especialista en servicio al cliente te puedo decir cómo hacerlo, güey. Justo, y justamente eso que comentas está muy relacionado con lo que platicábamos antes de el contexto en el que nos desarrollamos para elegir tal o cual profesión. Porque ya estando en un trabajo, tú conoces las actividades que haces de tu trabajo y conoces los clientes que tiene tu empresa. O probablemente eso sea lo que estés limitado, ¿no? A lo que conoces a través de tu empresa. Sin embargo, ¿cómo voy a saber yo que este producto o este servicio que yo sé hacer bien es útil para otras empresas? Pues no sabes. ¿Y cómo puedes saberlo? Preguntando, informándote, experimentando, saliendo y poniendo en Instagram incluso, o simplemente dándole difusión. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que alguien a lo mejor va a necesitar tu producto o tu servicio. Y ahí entonces vas a detectar un área de oportunidad y bueno, lo ideal sería que tuvieras una entrevista y que valoran como las necesidades de la empresa o de la persona que está requiriendo tu servicio o tu producto y que tú mismo evaluaras a través de esta entrevista si lo que tú puedes ofrecer cubre esas necesidades o no. Y si las cubre, pues entonces ahora sí evaluar, pactar un precio. De decir, ok, yo te puedo hacer eso que tú buscas o eso que tú necesitas, pero yo cobro tanto, ¿no? ¿Y cómo vas a saber cuánto vas a cobrar? Pues evalúas cuánto está este producto o este servicio en el mercado. Y, y para hacerlo más atractivo, pues no solo es como, pues yo te lo doy y te lo doy de forma personalizada, sino pues a través del entendimiento de las necesidades de esta persona o empresa, adaptas tu oferta. De decir, ok, el precio no te importa, lo que te importa es la prontitud, la calidad, etc. Entonces yo te aseguro, pero no te comprometas de más, o sea, sé muy honesto y si puedes hacerlo,
hazlo, y si no puedes hacerlo, propon hasta donde tú sepas que puedes hacer, porque está más cabrón que tengas esa oportunidad y la quemes a lo pendejo, que, que digas, ok, ¿sabes qué? Soy honesto contigo, no te puedo dar hasta acá donde tú pides, te puedo dar hasta aquí, pero, pero te va a cobrar a lo mejor un poquito menos, ¿no? Y ya la empresa va a decir, bueno, a lo mejor porque fuiste honesto, porque te tengo a la mano, porque lo que sea, sí te voy a dar la oportunidad, ¿no? La verdad es que el, el mercado es tan amplio y el desconocimiento es muchísimo más amplio de lo que existe en el mercado, que las mismas empresas que tienen personas que se dedican a buscar ese tipo de propuestas no tienen el conocimiento de todas las propuestas que existen. Entonces tú puedes llegar con tu propuesta y si es atractivo o si parece funcional o lo que sea, no dudes en que te van a dar a ti la oportunidad. No porque no tengas credenciales, no porque no tengas contactos, no porque no tengas experiencia o lo que sea, creas que te van a decir, no, tu pinche, ¿quién eres tú para venir? No, 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 si las empresas más grandes perciben valor en tu propuesta, no se la van a pensar en decirte, ok, Simón, pero te van a dar un proyecto pequeñito, y si la pegas, pues te van a volver a buscar, y si no la pegas, pues no te van a volver a buscar. Entonces es parte, es parte de lo que comentábamos, de cómo sé cómo diseñar mi propuesta, pues estamos limitados a lo mejor al contexto al que conocemos. Sin embargo, informándote, preguntando, experimentando y así, puedes ampliar ese espectro y ahora sí darte cuenta de qué tanto puedes hacer. Sí, de hecho, para resumir todo esto, creo que era Abraham Lincoln, güey. Tenía una frase, güey, que está muy perra, güey, que es básicamente, estudiaré, me prepararé, conoceré más y sé que eventualmente mi oportunidad llegará, güey. Básicamente es prepárate, güey. Prepárate, prepárate, prepárate. Estate listo. Está listo y en cuanto veas la oportunidad, aprovéchala, güey. Porque va a haber quizás una o dos oportunidades que tú detectes en las que tengas como ese momento de brillar, ¿no, güey? Es mi momento de brillar. Entonces, tienes que sacarle el máximo provecho posible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Preparándote, güey. Quizás no llegue en 2, 3 meses, güey. Quizás llegue en un año, quizás llegue en dos, pero mientras más tiempo pase, más preparado vas a estar. Y en el momento en que llegue la oportunidad, vas a saber cómo reaccionar, ¿no, güey? ¿Cómo aprovecharla? Exactamente, güey. Entonces, básicamente se reduciría a eso, güey. Conócete, conoce tu entorno y aprovecha como esas, como el análisis FODA, güey. Y con eso ya tienes una propuesta sólida que presentar cuando tu oportunidad llegue, güey. Exactamente. La cosa es que si le dices a alguien el análisis FODA y a pesar de que lo haya visto en la universidad, va a decir, ah, sí, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y es como, ajá, ¿y eso qué? Y es como, sí, pues por eso es necesario todo este rollo, ¿no? Pero si todos tuviéramos ese conocimiento tan aprendido y a lo mejor no tuviéramos la practicidad, o más bien el conocimiento práctico de, ay, ¿cómo lo aplico? Y simplemente, pues aplica el FODA cuando tienes a tu competencia, bla, 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 bla. Y reduces todo este choro que yo me aventé a lo mejor en 5 o 10 minutos, o 15 o 50, en una frase. Y ya es como, este conocimiento práctico que ya tengo, más bien teórico, pues ya lo vuelvo un conocimiento, bueno, una interacción práctica. Pero no, hay gente que sí necesita irse a través de todo este proceso, sin embargo lo resumes muy bien. Sí, conoce, prepárate y estate al tiro en cuanto se presente la oportunidad, no la dejes ir. Pero el pedo es que no estés preparado para cuando se presente la oportunidad y pues no es de que no la dejes ir, sino de que no vas a estar listo, no la vas a poder aprovechar al 100. Y eso va a ser peor que si no se hubiera presentado la oportunidad. De hecho, hay otra frase, güey. Mucha más práctica, güey. Y es básicamente la suerte o el éxito es cuando la preparación conoce la oportunidad. Entonces, eso bien podrías anotar en una notita y te lo llevas de tarea, ¿no? Y cada que es como un recordatorio visual, güey, de lo que estás haciendo, ¿no? O por qué estás haciendo lo que estás haciendo, güey. Porque habrá días en los que neta te la estés pasando
del nabo y no estés tan bien, pero tienes que hacer las cosas, ¿no? Eso es lo mismo de aplicar la disciplina, güey, de que tengo que prepararme constantemente, güey, porque en algún punto mi oportunidad va a llegar y mi oportunidad no me va a juzgar en base a lo que sentí en el momento en que dejé de prepararme, güey, sino en lo que sé en este momento. Y lo dices bien, em, esa parte de tener esa claridad, vale la redundancia, bien clara. O sea, de entender perfectamente por qué estás haciendo lo que estás haciendo, eso te va a ayudar, ya lo habíamos mencionado, y no me voy a cansar nunca de mencionarlo porque necesitamos objetivos, ¿no? Metas. Y si ya sabes a dónde vas, y si hacia dónde vas es lo suficientemente fuerte para ayudarte a seguir caminando a pesar de las adversidades que se presenten en el camino en esa dirección, vas a seguir haciéndolo porque vas a volver a ese objetivo y vas a decir, ok, mi objetivo o mi convicción es más fuerte que mis problemas en este momento, entonces voy a ver cómo rayos pasar a través de... Y si no se puede, pues lo bordeo o busco otras opciones o a lo mejor ya vi que para allá no voy a poder llegar. Entonces, ¿qué se acerca más para allá, no? Y buscas opciones. Pero si no sabes a dónde vas y se presenta el menor inconveniente, lo primero que vas a hacer es, a la verga, pues no necesito esto. Entonces, pues estas ya son dos opciones que tenemos, de crecer a través del empleo en la misma empresa o usar a la empresa como una plataforma para desarrollarme como freelancer, como empresario aparte, como tú quieras manejarlo, ¿no? Hacer una actividad que ya tengas conocimiento de y tú generar ingresos a través de ese. Sin embargo, hay otra opción, que si no estás de acuerdo ni con una ni con otra, pues esto pudiera ser un punto medio, que en este caso sería buscar otro empleo. Y no necesariamente tienes que hacerlo sin tener un empleo. De hecho, lo ideal sería que lo hicieras mientras tienes un empleo. O la mejor, hay este dicho, no sé dónde se originó, ni quién lo dijo, ni nada. No posee los derechos de autor. Pero dice, el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes uno, ¿no? Entonces, si no estás conforme en tu situación laboral actual, pero no estás dispuesto a emprender un negocio o a prescindir de esta seguridad o esta comodidad que te da un empleo, o no puedes hacerlo, entonces la opción sería buscar trabajo mientras tienes un trabajo. Y esto no necesariamente implica traición, porque si tú ya hablaste con tus jefes y ya expusiste tus puntos y estás buscando un aumento y no te dan claridad, pues ¿por qué vas a limitarte en buscar mejorar tus condiciones? De hecho, sería como sondear el mercado actual, ¿no, güey? Sí. De ver si lo que estás ganando en este momento está, basado en la función que estás desempeñando, está alineado con lo que está ofreciendo el mercado, ¿no, güey? Y, y ver, digo, al final de cuentas, cada, mientras más trabajes en un trabajo o en una posición en específico, más más experiencia vas a adquirir sobre ciertos temas, ¿no, güey? Entonces, en algún punto, güey, vas a encontrar un trabajo o otro empleo, otra empresa que necesite esas características que tú ya sabes desempeñar y ofrezca un valor mucho más, o bueno, ofrezca un salario mucho más grande por ese valor que tú ya tienes para ofrecer, ¿no? Y aquí no se te reconoce tanto, entonces es como de, pues son negocios a final de cuentas, güey. Si no estás a gusto tú o no está a gusto la empresa, pues en cualquier momento pueden terminar la relación. No estás sujeto a continuar hasta que pasen 10 15 20 años. Sí, dices bien. Y de hecho, si ya mostraste tus cartas y ya te mostraron sus cartas y no hay un acuerdo en común, pues como mencionas, pues es negocio. Así como ellos van a buscar un proveedor que les dé un mejor precio por el mismo servicio o producto, pues tú vas a buscar quien te dé mejores condiciones por el mismo tiempo, por la misma actividad o no por la misma actividad. Incluso vas a buscar crecer. Pero si acá no te ofrecen una gerencia o un crecimiento en cuanto a tu posición, no tanto en tu sueldo, sino en tu posición,
que va al final de cuentas de la mano. Y ahí afuera hay empresas que están buscando a alguien con tu conocimiento para ocupar esa posición que tú estás buscando dentro de tu empresa. Pues no tendría ningún sentido que te quedaras en tu empresa esperando a que se dé esa oportunidad, sino que esa oportunidad está allá afuera, ¿no? Entonces, siempre estate monitoreando. Al final de cuentas, las empresas saben que esto es un negocio, saben que el personal eventualmente puede brincar de una empresa a otra empresa porque pues es oferta y demanda, no solamente es afuera en los productos que ofrecen y los clientes que tienen, sino es adentro en el personal que ejecuta tales o cuales actividades, y saben que si no le ofrecen las condiciones que los empleados buscan y otra empresa se los ofrece, pues mal harían si culparan al empleado, ¿no? Entonces, uno como empleado, si no busca esas condiciones permanentemente de mejora, y no es como que te estés cambiando cada semana, ¿no? Pero, o que seas cínico y le restregues a tu jefe así de que, estoy buscando trabajo y así, pues no, hazlo de una forma sana. Si encontraste una mejor opción, antes de aceptar esa mejor opción, habla con tu empresa y preguntas y ahí te pueden ofrecer, pues, si quieres, al final de cuentas, ¿no? Si no quieres, pues no hay que hacerlo, pero lo sano sería hablar con tu empresa y decir, oye, me ofrecieron, tengo esta propuesta, me da estas condiciones, etcétera. Si te las pueden igualar en tu empresa y te quieres quedar con esas mismas condiciones en tu empresa, pues qué chido. Y si no, pues simplemente, pues gracias por todo, me muevo y seguimos, ¿no? Sigo en esta misma dinámica. Ustedes presenten en mis servicios, pero yo sigo siendo un empleado, etcétera, pero con mejores condiciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mal haríamos si no buscáramos la forma de seguir mejorando nuestras condiciones, ¿no? Sí, de hecho, para, para resumir esto, güey, este último punto, nadie está sujeto a nada. No tienes por qué casarte con una empresa. Entonces, si no te pueden dar lo que tú estás buscando, hay seguramente, igual que como en esta oferta competitiva de las empresas, que hay 100 más antes que tú, hay 100 más antes que la empresa, quizás no tantos, pero hay opciones, güey. El chiste es buscarle, güey. Definitivo. Y puedes evaluar cuándo mirar hacia afuera, cuando desde adentro o estando adentro no te dan claridad, ¿no? De que preguntas, oye, pues ya tengo 1 año y medio en la empresa, me he destacado, soy alguien que llega temprano, se pone la camiseta, ¿no? Este meme, ¿no? De que está el güey pintándose de payaso. Y pues no veo claro para adelante, ¿no? O sea, ¿cuándo yo voy a mejorar mis condiciones estando aquí? Y si solo te dan largas y te dicen, es que déjame ver y que no sé qué, o tú mismo estás viendo que no hay crecimiento en la empresa porque la empresa misma no crece, si están vendiendo lo mismo que el año pasado o menos o un poquitín más, 2% más, pues no puedes esperar un crecimiento en tu sueldo del más del 2% porque la empresa no está creciendo más del 2%. Entonces, pues si tú llegas y le exiges a la empresa un crecimiento en tu sueldo del 50%, pues la empresa es como, pues güey, me estoy dando un balazo en el pie si te doy un incremento del 50% cuando yo estoy creciendo un 2%, ¿no? Entonces, pues si no hay las condiciones o simplemente te dan largas y no te dan claridad, pues empieza a ver hacia afuera, porque siempre hay oportunidades allá afuera, ¿no? Bueno, pues sí, literalmente, el chiste es buscarle, no te conformes con lo que tienes en este momento si no estás a gusto. Hay miles de opciones, cientos de opciones, y no te tienes por qué limitar. Y al final de cuentas, tú sabes lo que vales y si estás en un lugar y no estás a gusto, pues búscale por otra parte, ¿no? Definitivo. Para finalizar, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres algún consejo, güey, para las personas que van entrando a este mundo del empleo? Vamos a echar una recapitulación tipo flash. Eh, Primero, si vas a empezar en el mundo laboral como empleado, entonces busca condiciones mínimas, que habíamos hablado, una base, ¿no? Que sea estabilidad, seguridad y formalidad, ¿no? O sea, que sea legal. Que sea legal, que te paguen a tiempo y que la empresa no vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Eso es lo mínimo que deberías de pedir, digamos, de un empleo, ¿no? Segundo, eh, si decidiste prepararte o no decidiste prepararte,
como sea, pues entiende dónde estás parado y qué valor agregas y cómo puedes hacerlo mejor, ¿no? Si decidiste no prepararte, pues estás un poco más limitado porque pues tu preparación misma te limita. Pero si decidiste prepararte, pues puedes prepararte no solo en lo que ya elegiste estudiar, o sea, no solo en administración o en derecho o lo que sea, sino puedes especializarte en administración de empresas, administración de farmacias, administración de hospitales, derecho fiscal, derecho penal, derecho tal. Entonces, si te gusta mucho lo que haces, o sea, lo que elegiste, trata de, de buscar qué más puedes hacer, ¿no? En qué más te puedes especializar, qué tanto valor más puedes agregar que a ti te parezca eh, atractivo seguir haciendo. Y usa el empleo como una plataforma. Eh, empléate en algo que a ti te guste para agarrar experiencia y eventualmente tener la opción de tú realizar esa actividad por tu cuenta o si no, volverte lo suficientemente valioso dentro de la empresa para que la misma empresa remunere tu trabajo mejor y mejor y mejor, ¿no? Es seguir mejorando tus condiciones. Y si la empresa no te da esa mejora continua y tú no estás dispuesto a buscar esas condiciones por tu propia cuenta, pues entonces mira hacia afuera y ve qué otras opciones existen, ¿no? No te limites simplemente a dónde estás parado y no te cases con ninguna empresa, porque ninguna empresa se va a casar contigo. Entonces, siempre busca qué otras opciones tienes para seguir mejorando tus condiciones. Entonces yo creo que eso sería básicamente eh, los puntos que tocamos hoy, ¿no? Sí, de hecho, básicamente con eso lo podemos resumir y pues al chile el trabajo está sobrevalorado. No voy a decir que no, pero no voy a decir que sí. Sí, sí, sí. Pero es una manera segura de obtener un ingreso, sí. Y Escuela, potencial. es una escuela y es una zona de confort, güey, que siempre que la cagues, que siempre que falles, puedes volver a, ¿no? Entonces, si eres bueno en algo, no tengas miedo de experimentar por tu cuenta. Al final de cuentas, sabes que en el mundo laboral siempre va a haber espacio para ti. Correctísimo. Vale, entonces, pues sería todo por esta sesión. Creo que tenemos como mucha información hasta para no poder dormir. Y pues nada, si tienen dudas, si quieren agregar como su peor experiencia trabajando o algún comentario que quieran dejar sobre cómo mejorar nuestras condiciones para obtener un mejor ingreso, pues adelante. Siéntanse libres de hacerlo y nos vemos la próxima semana con otro tema, con F de financiero. Bye. Ayesito.